Hola, somos Isa y Ari. Y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Buenos días, por la mañana. Good morning to you. Nunca hemos grabado tan pronto, ¿no? Sí. ¿Tú ¿Sí? te acuerdas la vez que hicimos un especial desayuno? Al final ni fue desayuno ni fue programa porque Fue un era cachondeo. complicado comerse la saibol y la torre de tortitas mientras hablábamos, las dos salivando con la comida delante, y eran las 7:30 de la mañana. Ese día fue el más pronto, sin duda. Hoy, bueno, las 10 tampoco está mal, ¿eh? Para ser Nah, fiesta, Bueno, hemos, ¿verdad? Sí. hemos madrugado un poco. No, pero a mí me apetecía, ¿eh? A ver, si a mí me apetecía, genial, y me encanta estar aquí hablando contigo, pero también estaba a gusto en la cama, ¿eh? Ya, sí. Sí, en verdad me ha costado, sí, un poco. Pero... ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Pues yo bien. Esta semana ha sido un poco más relajada, menos eventos y cosas, entonces pues Bueno, prepárate para lo que se viene, claro. he podido... Claro, la semana que viene otra vez vuelve la Por eso. intensidad, pero ya son más relajados porque la semana que viene son como cenas y comidas de Navidad, no evento puro, evento en blanco, con fotocall y no sé qué. Entonces, esta semana he aprovechado para amueblar mi casa. Muy bien. Eso Es que siempre es buen justo plan. ayer me reía porque lo hago como por oleadas, o sea, hay como un mes que me tiro como que me faltan 1000 cosas y cada vez que miro a la esquina me pone nerviosa, en plan, "Ay, falta un mueble", y estoy así mucho tiempo y de repente una semana hago un pedido como de 10 cosas. Entonces, bueno, ahora estoy esperando a que me llegue. Me encanta. Es Momento como el amueblar highlight es de mi guay. semana realmente, Buen si highlight. me pongo a pensar. Está bien. No estamos ni en el Caribe ni esquiando, Pero estamos aquí, que es pero lo aquí estamos. importante. ¿La tuya qué tal? Pues es que ha sido contraste porque estamos a miércoles y siento como que esta semana está siendo eterna. O sea, para mí muy, muy intensa y un poco estresante, pero bueno, es que es por semanas. Que de hecho te voy a contar una anécdota graciosa, Cuéntame. porque esta semana estresante se merecía que me pidiera algo de comer pues potente, ¿no? Y En entonces, verdad, ahí hay un tema importante, ¿eh? sí, Que puede como que ser. sientes que te mereces la comida y eso está muy mal. Ya, bueno, pero me pasa un montón, ¿eh? De decir, hoy me merezco la hamburguesa, tal, no sé qué. Bueno, pues es que con esta reflexión te cuento que estos días que tenía que ir a la OFI, yo en la parada de autobús y me han plantado en la marquesina un cartel con la nueva hamburguesa de McDonald's, que esto no es publi ni nada porque es asquerosa, la hamburguesa de queso de risquetos. Qué O sea, los asco. risquetos, estas patatas naranjas que tienen un Que te olor... manchaban los dedos. Sí, y de pequeña me encantaban y me siguen gustando, pero en hamburguesa me costaba verlo. Y yo todas las mañanas ahí con el té en la mano diciendo, qué guarrada. Qué guarrada. ¿Quién se puede zampar esto? Pero qué guarrada. Y toda la semana, ¿no? Qué asco, qué asco. Vale, pues ayer, efectivamente, que era el día que me apetecía algo guarro de cena, digo, me voy a pedir un McDonald's. O sea, ya no ni una hamburguesa bien, no, McDonald's. Me lo pido y de repente me llega el paquete y en el pedido se han equivocado y 2 hamburguesas de risquetos. No una, 2. Dos. Ala. Pues nada, ¿Estaba me buena? quería poner a llorar. Estaba malísima, pero malísima. Solo pude dar un mordisco de lo que olía a eso, porque era un risqueto Porque tiene como gigante. color naranja. Color Qué cosa naranja, más era como un asquerosa. queso cheddar. Buah. Bueno, malísimo, malísimo. Entonces esa ha sido como mi reflexión de que karma is a bitch, toda la semana quejándome y viéndolo en la marquesina, y ayer me zampé, bueno, no me la zampé, pero la probé. Bueno, pero karma es relativo. Sí, es Si tú no relativo. has hecho nada más que... Criticarlo. Bueno, Y me la han traído a la puerta de mi ya casa. está. En fin, Encima pagaste. sí, como una campeona. No, hombre, que pagué si me quejé al delivery Vale, y sí. me han reembolsado el dinero. Sí. Hombre, es que qué drama. Tú imagínate a quién le llegó mi Big Mac. Qué Ya, envidia. ya. Y yo con las ganas, ¿sabes? Además es típico de que tienes muchísimas ganas de algo y te lo traen y es como qué bajón. A mí es que no me gusta McDonald's. A mí es que sí. Buah, me siento fatal además. A mí ojalá me sentaran mal esas cosas, pero es que me sienta bien todo. Tengo un estómago que es de hierro. Dejamos, qué gusto. Sí. Bueno, chorradas. Que, Oye, hay cosas que comentar, sí, ¿no? sí. ¿Has visto el desfile de Balenciaga que han hecho en LA? Bueno, a mí personalmente me ha encantado, ¿eh? ¿Te ha Como highlight. encantado? Encantado. ¿En Sabía que a ti no plan? te iba a O gustar. sea, no. Tengo opinión, pero o sea, no lo he odiado. Pero ¿por qué te ha encantado? Me ha encantado porque me parece que lo ha hecho, o sea, él me parece un artista, pero vamos, de los pies a la cabeza y que sabe qué es lo que tiene que hacer en cada momento para que se hable de él. Y en este momento ha conseguido traer el desfile a LA, algo más terrenal, y ha mostrado
cómo es la vida del celebrity en LA. O sea, desde que se levantan hasta que se acuestan y muestran esa parte como más mundana de el chándal, pasando por un poco más informal con el abrigo de leopardo y termina con el super vestido de tweed, pues, para alfombra roja, yo qué sé, o sea, como que ha pasado por todo y digo, me mola, o sea, me ha gustado. Y sorprendió mucho el look de Kim Kardashian, que Ujú. además me hace mucha gracia. Bueno, espera, describo el look, ¿no? Entonces ella va como con, pues es lo que dices tú, en plan, típicas fotos preparadas de paparazzi en las que ves como a gente en el day todo el rato como con cafés y como corriendo a todos lados, siempre Con el van como muy móvil, tal. estresados, ¿no? Y como, pues esta tía va como con unas mallas, con unos dibujos y como una chaqueta de entrenar que parece casi que pone David Lloyd, ahora que lo estoy viendo. O sea, es Publi al como de claramente gimnasio. de gimnasio. Y luego va en la mano, lleva como una bolsa de supermercado con unas flores. En plan, vengo a hacer recados, ¿no? Entonces, a mí lo que me hizo más gracia es que, le preguntan por su bolso, en plan: "Oye, ¿qué llevas ahí?", y tal. Y ella en vez de, o sea, no sé, yo me habría inventado algo, pero le se quita todo el mérito a ella y dice: "No, es que, Demna me dijo que lo tenía que llevar". Y es como: Ole "Tía, Demna. pues no sé, cúrrate un poco más tu respuesta". Pero bueno, el caso es que lo lleva porque ha hecho una colaboración con un supermercado, el supermercado de los famosos de ley, ¿Cómo que se llama? de, Erewhon o Erewhon, Erewhon. no sé cómo se pronuncia. De hecho, he leído que Forbes dice que los productos que vende este supermercado, que, bueno, aparte de ser como súper ecológico y sano, Y costar un claro, riñón. claro, cuestan entre 50 y $100 más que en un supermercado normal. A ver, yo creo que debe ser el Sánchez Romero de Los Ángeles. O sea, tal cual. Hombre, pues sí, sí, puede ser. Más exagerado, ¿no? Entonces, bueno, que han hecho una colaboración y Pero es curioso cómo el tío sabe lo que tiene que hacer en cada momento, porque, acuérdate cuando sacó también la bolsa de basura esta que también costaba como, yo qué sé, 1.400 € o algo así, y luego la la bolsa bolsa de esta, IKEA. la de IKEA azul también un ojo de la cara, y ahora te pone la bolsa del súper que también costará, pues, de 1.000 € no bajará, me imagino, no sé si han dicho precio. Pero que está todo, o sea, es una estrategia muy buena. Es que es muy Sí, listo. pero ¿sabes qué me pasó a mí al ver la bolsa del supermercado esta? ¿Qué? Pensé, yo me la compraría y aparte que evidentemente no por el precio, porque me parecía absurdo, porque creo que va a costar como más de, $200 la bolsa de supermercado. No, porque para mí no es conocida. O sea, Ya, y tampoco la reconozco. Igual es que yo estoy fuera de esto y igual hay gente que me dice: "Isa, es como muy típico ver a celebrities con la bolsa de de Irwan en la ahí. mano", lo que sea. Yo no lo había visto nunca, no lo había escuchado nunca, entonces para mí no es apetecible. O sea, si me dices que de repente hay un diseñador español que, La de que va de Mercadona. de moderno y hace, una justo una bolsa de Sánchez Romero y es un bolso, pues igual me haría algo de gracia, pero esta como no la conozco, Sí, que no lo ha ido a algo relacionas. tan, 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 tan específico. Pero es la vida de ellos en Los Ángeles, o Sí, sea, sí, y sí. luego me parece que ha mostrado muy bien esa imagen de incógnito que llevan muchos, que es, pues, todos con las gafas de Gafas, sol para gorras ocultar su y cara. desaliñados, ¿verdad? Sí. Como Sí, ves que nos pensamos que los celebrities como que tienen que ir más tal, y son los que más relajados van, o sea, incluso muchas veces disfrazados con las mallas, las sudaderas, algo que también llama la atención como estas zapatillas XXL que, por favor, o ujú. sea, son barcas lo que llevas en los pies. ¿Qué opinas, de que Nicole Kidman sea la nueva imagen de Balenciaga? A mí eso me ha dejado a cuadros, ¿eh? Me parece muy fuerte, la verdad. O sea, Es que creo que ella se casó vestida de Balenciaga. sí, que no es casualidad, que tiene ya relación con la marca, pero además el look, como toda de negro, terciopelo, Y las gafas a de mí Nicole sol. Kidman siempre me ha parecido un poco siniestra, o sea, que me puede pegar con la marca, Sí, pero no sé si no, o sea, no veo que gane nada ella. O sea, para mí Balenciaga sigue teniendo una imagen, una por lo de reputación. la campaña con los niños y el Sí, SADO y tal. a mí eso no se me ha olvidado. ¿Tú crees que no está quedándose ya un poco más A atrás? mí por lo menos, o sea, a mí y yo ya me evalúo como Sí, cliente final, en plan en España, nada que ver con este tío. Yo voy a una tienda, veo 1000 bolsos, veo el sitio de Balenciaga que me gusta, pero no me lo compro. ya. Ya, es que a ver, yo creo que ya le va a ser muy difícil limpiar su imagen con algo tan gordo, pero creo de verdad que, Es casi como una secta, da sensación, sí, ¿no? pero es que creo que a nivel marketing
es un genio. Sí, Te lo digo de bueno, no verdad. lo O pongo en sea, duda. sabe cómo poner todos los ingredientes para que se hable de él y funcione. Y luego que también gracias a este desfile pues ya se ven como muchas tendencias, pues sneakers que van a ser como muy tochas, lo del tweed, los abrigos de pelo que quizás están como más olvidados y vuelve, no sé, es Y luego guay. me hace gracia que en una entrevista, la última entrevista que dio en el desfile anterior decía como, no, es que me acuerdo perfectamente de hablarlo contigo, no, yo ya me voy a dejar como de historias y voy a ir como a la simpleza y a la sencillez Sí. a la calidad de la ropa, cortes limpios. Y entonces ahora ves esto y dices, se está riendo de nosotros. Se ha reído, O pero sea, vamos, a sí, carcajada. Sí, ¿no? Se sí, está total. riendo. Entonces, bueno, No tiene nada puro que ver. performance. Pero merece la pena, es un show que merece la pena ver. Sí. Pues eso, muy celebrity. Y hablando de celebrity, No sé qué me vas a decir. ya me he quedado, me he quedado tiesa. Continúa, por favor. Ya, ahora ya continúo. Es que digo, no sé si vamos a parar aquí o vamos a seguir con el tema, Dale. pero era lo de A$AP Rocky y Rihanna. Ah, vale, me estabais a decir hablando de celebrities, la que viene ahora al programa. Oye, también. Claro que sí. Es que tenemos Em, invitada sí, o sea, especial. rápidamente comentamos, porque además tenemos a Anita que está llegando ya, Va a que es llamar ya nuestra a la invitada puerta. de hoy. Sí, que ha habido, o sea, última campaña de Bottega Veneta. A mí me ha recordado muchísimo a la de Gucci con Bad Bunny y Kendall Jenner, que por cierto han roto. Fuerte, Y fuerte, su fuerte. revenge dress, como el de Lady Di, que era Mm. negro, en este caso dicen que es uno rojo que ha llevado a los awards estos de cine que ha habido En que han UK, celebrado los en Fashion Londres, sí. Awards. Ah, no, Fashion Awards, sí, justo. Fashion Awards. Bueno, son looks de declaración de intenciones. Y aquí estoy yo y es que se utiliza mucho ahora con todas las rupturas que está viendo, como que Hashtag revenge dress, ¿no? sí, sí, sí. Es que aquí hay una tendencia. Todos los que rompen, ellas aparecen ahí como declaración de intenciones. Pues Aquí muy estoy bien, yo. muy bien. Pero nada, que ha sido graciosa esta campaña, ¿eh? La de Bottega La Veneta, de Bottega. sí, se ha puesto de moda la estética como de Paparazzi. paparazzi, y no es por, o sea, darme ningún mérito, pero en Madrilenians ya lo veníamos haciendo desde hace un tiempo. No, es verdad, no, pero es verdad. Y es que, pero es que nos gusta ver eso. Como, Nos gusta porque entiendes que no está preparada, que en este caso sí, porque sí. habrá una megaproducción por detrás, pero que te gusta, a mí por lo menos, fantasear con que es así como A$AP Rocky sale de su casa a comprar el pan. Si es que lo Claro. compra, pero vamos, que, Seguro que ¿sabes? se lo compran. No, pero Seguro. cosas cotidianas que te puedes sentir como más identificado, pues yo qué sé, paseando al perro, volviendo de la compra o que acaba de comprar unas flores a su mujer. Como, Bueno, si tuvieras como salgo de aquí para comprar el pan, precisamente, en plan. en plan, la cosa más, es que no sé cómo describirlo, en plan que llevo viviendo debajo de un puente como una semana, me pongo lo primero que pillo. Desaliñada. Sí, sí. Pero bueno, también me hace gracia, ¿sabes? Me gusta ir provocando por el pueblo de Provocando por el pueblo. Me ha encantado. no en el sentido que te imaginas. Esto es un clip muy bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Isa Hernández, me gusta ir provocando por el pueblo. Esa es buena. Me gusta ir saludando por las tiendas. Bueno, no, pero dejándonos de tonterías, Cortemos, sí. seguimos. Que una campaña muy chula, Ole Bottega lo ha hecho muy bien y a mí me gusta. Sí, Echadle un está vistazo. claro que es una tendencia. Sí. Bueno, vamos con Al nuestra lío, al lío. celebrity de hoy, ¿no? Sí. Hablando de celebrities. Justo. Que nada, que tenemos a Anita Matamoros que viene a, pues no sé, hablar un rato con nosotras. Hablar de la vida, un poco de todo. Pues venga, vamos. Vamos. Bueno, invitada especial, qué ilusión. Hola, chicas. Que Estamos no muy se contentas, ¿eh? Yo también estoy expectante de a ver de qué charlamos aquí, porque es mi segundo podcast y el primero al que fui estaba borracha. Y hoy es por la mañana, entonces, a ver Bueno, qué tal. pues son las 10:30 de la mañana. Pero no como es tiempo para estuvieras tomarme borracha, un ¿verdad? vino todavía. No, no. No son horas. Contrastes, un cafecito, Exacto, con no, el no, a ver qué agua. tal me desenvuelvo. Este podcast es alcohol free mientras grabamos, luego ya después lo que queramos. Lo que ¿no? surja. Ya vamos al aperitivo. No, pues Empalmamos. sí, no es broma. Directos. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tu semana? Cuéntanos. Bueno, ha sido una semana intensa y diferente, pero estoy bien, Vale. estoy bien. Tranquila. Sí. Oye, no te Mucho hemos curro. presentado. Sí. Estamos con Anita, influencer, 700.000 seguidores. Sí, Qué burrada. Qué burrada. sí,
Sí, la verdad que sí lo es. O sea, a ver, llevo mucho tiempo también. No es que bueno. lleve 3 años, pero muchos más. Pero que no es 8. tan fácil conseguir tantos seguidores. Antes no era más. Ahora cuesta muchísimo más conseguir seguidores. Antes era mucho más fácil. Engagement. No, Sí. Instagram está roto, es lo que suele decir la gente, ¿no? Está roto, está averiado. No, ahora estoy más centrada en conseguirlos en TikTok. Estoy a tope. Bueno, dicen que en TikTok es un poco más fácil, ¿no? Por Sí. el algoritmo y no sé qué. Pero no tengo ahora ni idea. también es más difícil. Tía, yo no estoy de acuerdo. En TikTok es mucho más fácil crecer. Pero sí, es más fácil que en Instagram, por supuesto. Seguro. Pero últimamente está un poco más complicado, ¿eh? Bueno. Antes se te hacía un vídeo viral y subías como 50.000 seguidores. Lo haces muy bien. Muchas gracias. Lo You primero are doing great, que te sweetie. quería you're doing great, amazing, honey. Sí, Eso. justo. Que lo estábamos hablando antes, Ari y yo, en plan, cómo la presentamos. Y aquí hay como una especie de cliché, que es que a las influencers no les gusta que las llamen influencers. Ay, a mí ¿Te eso pasa? me parece... No, me da igual. A mí cuando me preguntan, depende de con qué gente estoy, es verdad, me dicen, ¿a qué te dedicas? Y yo, creo contenido. Soy influencer, pero claro, es que la gente como que tiene una imagen horrible, pero yo estoy muy orgullosa de lo que hago, ¿eh? O sea, a mí me parece que tiene muchísimo mérito, entonces no me avergüenza el término influencer, pero sí que queda como mucho mejor decir creadora de contenido. ¿Tú crees? Yo prefiero influencer. ¿Sí? Sí, yo Mil creo que el veces. término influencer está como mucho más manchado, ¿sabes? Estoy de acuerdo con Ana, Pero ¿eh? creadora de contenido es como tan ambiguo, o sea... Claro, pero eso o sea, esa es la gracia. Ya. Es que también que sea ambiguo es verdad, porque no todas las influencers hacen lo mismo, ¿sabes? Ya, bueno, Cada sí. una tiene su contenido, su manera de comunicar, Y de entretener, porque al final os dedicáis al entretenimiento. literal. Me dedico al entretenimiento, eso lo puedo empezar a Me decir. encanta, en plan payaso. Oye, no, pero ¿y cómo decidiste dedicarte a las redes? O sea, ¿es algo que surge un poco de forma orgánica? 100%, o sea, yo creo que siempre he estado destinada a la comunicación. Yo es que empecé cuando me abrí Instagram con 12 años, porque en ese entonces era una aplicación para editar fotos. Ya. Sí. Y entonces ya quedaba, porque yo en la época de Twenty ya quedaba con mis amigas, íbamos con la reflex, la cámara, a hacernos shootings por la calle. Y entonces ahí ya... ¿Blog has tenido alguna vez? No, a eso va ahora. Entonces empecé a hacerme fotos en Instagram y me quise abrir un blog. Vale. Yo tenía 14 años. Me quise abrir un blog, hablé con una chica que me lo iba a hacer, tal. Y de repente me doy cuenta que los blogs están... De hecho, quedé con el fotógrafo, me hice todas las fotos del blog, en plan, con diferentes looks y tal, que el fotógrafo ahora es mi mejor amigo. Diego. Y entonces, Diego. Y entonces ahora, en ese momento digo, se están pasando bastante de moda los blogs, me voy a hacer un canal de YouTube. Vale. Claro. Y empecé con el canal de YouTube. Y ahí fue cuando empecé a crecer con seguidores bastante. YouTube es mucho más sacrificado, ¿no? Sí, pero era tan divertido en ese momento. A mí YouTube me desenamoré de YouTube cuando empezó lo de la música. Lo de que no podías usar canciones con derechos, tal. vale. Lo entiendo, pero a mí se me fue toda la gracia, porque mi contenido también estaba muy enfocado en música. Que si tag del reggaetón, que si no sé qué, todo el Ostras. rato poniendo música de fondo, tal. Y mientras tanto estabas en el cole, entiendo. En el cole, Y, en la ESO, ¿Y cómo te apañabas para grabar? O sea, tu canal, que era semanal. semanal, Vale. un vídeo a la ¿Y semana. cómo te apañabas? Pues yo ¿Qué grababa 4 vídeos en un día Ostras. y los mandaba a un sitio a editar, me los editaban y así, y ya se subían, ya tenía todo el mes. Y así lo hacía y me lo pasaba genial y no me suponía nada de esfuerzo. Luego sí que lo dejé una temporada y luego cuando volví, que ya me los editaba yo y tal, fue sacrificado, sí. ¿Y cómo aprendiste a editar? ¿De forma autodidacta o...? Con iMovie, o sea, una cosa muy iMovie, qué cutre, fuerte. pero me valía, ¿Y ahora también te editas tú el contenido? sí. Joder, Ya no es con iMovie. Pero el contenido de Anita es muy heavy. muy currado, sí. Bueno, justo veía antes un vídeo de una influencer que decía, es que he visto una influencer que decía que dedicaba muchas horas a editar tal, y es como Lo he que... visto. Sí, ¿no? Sí. Y digo, a ver, ¿puede ser que se refiere a mí? Puede ser. No sé si se refiere a mí, pero sí que es verdad que le echo muchas horas porque me gusta hacerlo y me gusta hacerlo muy bien y tal. Y estoy muy emocionada porque últimamente me gusta mucho cómo está quedando la edición de mis vídeos y les dedico mucho esfuerzo y bueno, pues también me gusta Pero, que se reconozca el esfuerzo. claro. Pero tiene razón en eso que dice que tampoco hace falta, ¿no? Que tampoco hace falta el qué. Yo, como decirlo.
En plan, oh, le he echado muchas horas. Pero es que me hace mucha Pero, ilusión tía, cuando claro, alguien me dice, wow, escúchame. enhorabuena, te ha quedado increíble, tal, y yo, pues mira, gracias, porque me he tirado muchas horas haciéndolo, Pero que es ¿sabes? que haces bien, o sea, yo creo que es que, y esto es lo que dices tú, como que el término influencer está un poco manchado, porque la gente se imagina que lo que hacemos es ir a eventitos súper guays, vestir todo el rato, que nos manden mucha ropa y poco más, pero que luego Sí, no. es muy sacrificado me estoy sonando súper cringy de decir esto, pero es verdad. Entonces que me parece, o sea, que haces bien, tía, explicando que si es un vídeo que lo ves Que de en 15 30 segundos, segundos, pero que has estado 2 días editándolo y que encima has ido un día a grabar y que has tenido que ir a un showroom y coger un look y elegir, o sea, que Sí, es una producción. Pero o sea, sobre todo también es por eso, por no idealizar la vida del influencer, ¿no? Decir, joder, que yo curro, que le dedico muchas horas a esto, que es un trabajo sacrificado, no estás picando piedra, pero bueno, mentalmente para mí es de los oficios más sacrificados que hay. y O sea, tu salud mental. exige mucha estabilidad emocional y mucha seguridad en uno mismo, y porque si no, te come el trabajo a ti. ¿Y tú crees que muestras tu vida como es? ¿O tú crees que alguien que te vea desde fuera puede idealizar tu vida? O sea, es lo que quiero decir. Quien quiera idealizarla la va a idealizar, eso No, está claro. vale, sí, pero- Vale, pero yo hace mucho tiempo que dejo de mostrar mi parcela privada, ¿Vale? porque lo elijo así. Y de hecho, esto es así, cuanto más de tu vida privada enseñas, mejor te va a ir en redes. Porque la gente le gusta. Cotilla, no, Sí, es verdad. y yo lo entiendo, yo también consumo el contenido de chicas que muestran mucho su vida privada y me interesa. Por alguna razón me interesa, no sé por qué, luego no me acuerdo, pero me Como interesa. y a me modo gusta reality, verlo. ¿no? Es que engancha, Sí, es algo que engancha, engancha. engancha. Pero bueno, yo en la medida de lo posible sí que intento, pues eso, mostrar la cara B. Ya. ¿La cara B qué es? ¿A qué te refieres? Pues la naturalidad, mi piel cuando no está bien, mi cara cuando no estoy guapa, mis días malos, mis penurias, por así decirlo, también las alegrías, no sé. Pero, La cara ve que no es todo bonito. Claro, pero ¿y en qué momento consigues separar como esa vida personal de un día que estás destrozada y profesional? O sea, ¿cómo consigues ese equilibrio? Compaginarlo. Claro. Pues como lo compaginas en la vida. También es verdad, Ari, que si tú un día estás fatal y tienes que ir a la oficina por Vas. narices, vas y Sí, sí, pones con tu una mejor sonrisa en cara. la cara. O sea, que en realidad eso es lo mismo. Yo creo Lo que, pasa mira, es que el no te tienes martes que hacer una pasa, el foto. miércoles pasa fue el peor día del año y tenía que cumplir con mi trabajo y te digo una cosa, me sacó un par de horas de estar muy mal. Yo estaba con los ojos rojos y hinchados de llorar, me puse mi maquillaje, me puse a hacer mis vídeos y me sentó bien, ¿sabes? ¿Y es algo que crees que se premia en redes como... Es que muchas veces yo... La naturalidad. Claro, esa naturalidad que muestras, ¿crees que se premia? A mí me lo agradecen mucho. Yo hace 2 años, cuando empecé a dejar de usar filtros, la gente me escribía mucho sorprendida. En plan, oye, mil gracias porque me ayuda a que no los uses. Y claro, esto fue como una cosa que yo empecé a hacer orgánicamente, pero cuando empecé a recibir esos mensajes dije, joder, esto hace falta en redes, realidad. Y entonces pues me abandoné un poquito de eso de no usar filtros siempre, tal, que si tienes mala cara un día, pues tienes mala cara y no pasa nada. Claro. ¿Y sientes presión? Sí, pero la presión viene más de mí y de mi cabeza que de la realidad. O sea, yo siento presión un día si no he sido productiva. O sea, si no he generado el contenido que me hubiera gustado hacer, siento mucha presión. Esta semana pasada, que no he estado en mi mejor semana, no estaba creando contenido orgánico. Estaba trabajando, estoy cumpliendo con mis timings, con las marcas, con tal, pero el contenido orgánico, que es de lo que se alimentan mis redes, no lo estaba haciendo, porque no me apetecía. O sea, lo que peor llevaba era la presión de mi cabeza de decir, tía, no estás haciendo esto, deberías estar haciendo esto, porque es que eso no para, da igual que tengas el mejor o el peor día. Siempre tengo esa presión en la cabeza, porque soy muy esclava de mi trabajo, porque cuando tú eres tu propio jefe y tú decides tus propios contenidos y qué es lo que haces y cómo te gestionas y tú te organizas y tal, es una rueda que cuando paras, tu cabeza, bueno, mi cabeza me dice, no te lo puedes permitir.
Yo no puedo estar un domingo sin subir una story. Es un poco sensación de... ¿Habéis visto el show de Truman? Sí. Sí, imagínate que hay alguien que te está viendo, igual no todo el rato, pero Sí, muchas horas del día. Entonces, en realidad, y además sabes que hay marcas que te están viendo y que, o sea, que hay mucha presión, ¿no? Entonces, tienes que estar dando como lo mejor de ti Durante y todo el muy tiempo, ¿no? pensado durante muchas horas al día. Y luego el seguir a otras influencers que sí lo es, o sea, que tú tienes un domingo que no te apetece, aunque tengas muchas cosas que hacer, no te apetece hacer nada. Y de repente te sientes fatal porque, pues eso, pues no has sido productiva, porque no has generado contenido, porque no has hecho esto que querías hacer, porque tal. Y de repente empiezas a ver stories y TikToks y reels de la gente y tal, Es que que han compararse- hecho cosas súper guays y las han subido y tal y cual, y tú dices, "Puf". Entonces eso es... A mí me pasa con tus reels. Yo hago como un churro de reel No. y de No, tú lo repente haces veo bien. como a la reina de los vídeos y las transiciones. No, pero es eso. Pero y antes, por ejemplo, me daba mucha ansiedad, que eso ya cero, gracias a Dios, ¿Vale? el decir, me tiro X tiempo preparando esto, editando esto, tal, lo subo y funciona fatal. Ya. Es ¡buah! Pero es que eso es un poco también la lotería muchas veces. Contenido que Totalmente. pensáis que lo va a petar y que a lo mejor es el más currado y el que más horas echáis, Y- luego y nada. Y no el que subes funciona. justo con la cara lavada, Pero ves, eso me causaba mucha ansiedad. ya. ¿Pero tú crees que es lotería? O sea, yo creo que entran muchos más factores ahí, como que una marca se empeña en hacer un briefing determinado, que no cuadre para nada con... O sea, sí, pero que sabes que no va a funcionar y aún así se empeñan, lo tienes que subir, quieren subirlo ya, sabes que te funciona mejor mañana a las 3 de la tarde, pero lo quieren ya, Ya. y sabes que no va a funcionar. Y Sí, luego- pero bueno, a eso a día de hoy, o sea, ahora mismo ya me da igual. Ya si Claro. funciona o no, mira, la marca ya no me está contratando por los likes que tenga un vídeo. Me está contratando porque cree en mí, porque le gusta mi contenido, porque me gusta cómo enfoco. Por tu imagen, ¿no? Claro, exacto. Y bueno, y obviamente también por lo que genere eso. Pero ya me da igual, o sea, las marcas obviamente que trabajan con influencers ya saben cómo está el mercado y ya saben cómo están las redes y te puede funcionar fenomenal o no. Eso ya no es mi culpa. Yo cumplo con lo que tengo que cumplir, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Y yo porque trabajo en la otra parte, en el mundo de las marcas, y también lo veo mucho, pero decías algo sobre la productividad que también me parece muy interesante, porque ahora a mí me parece un concepto muy ambiguo. O sea, ¿qué es la productividad? ¿Qué es ser productivo? Pues- ¿Cuándo dejamos de ser productivos? Es que el O otro sea, día salió un artículo Mira, en lo tengo El aquí, País o en El Mundo. Es una columna Sí. del País, si queréis la leo, la tengo aquí delante. Léela, por favor. Es Y que, reflexionamos. La compartió Ana Sí. y dijimos, esto lo tenemos que comentar sí o sí. Vale, dice, la era de la productividad se ha convertido en el periodo en el que la ciudadanía siente que más pierde el tiempo. No se debe a la ausencia de actividades diarias, sino a la sensación de no alcanzar jamás la meta que se espera. Siempre hay una formación más, una hora más de trabajo, un deseo más que tachar de la interminable lista de sueños, etc. La era de la productividad se ha convertido en la de la insatisfacción. Jamás es suficiente, pero siempre faltan horas en el día. Es que, amén. O sea, tuché. Amén. Es que yo esto lo pienso mogollón, de hecho me respondiste, me dijiste, Sí. he pensado en ti cuando lo he leído, ¿no? Justo. Algo así. Porque habíamos estado comiendo el sábado y hablamos de esto. Porque yo esto lo hablo mucho, pero es un poco lo que os venía a decir antes. Cuando te dedicas a esto, mi experiencia es eso, siempre me va a faltar horas en el día, pero luego hay muchas horas que pierdo. O sea, Ya. que no estoy dedicada, obviamente, todas las 12 horas que estoy No, pues despierta. porque no puedes, tienes que Claro, hacer cosas de persona claro, normal. pero y me siento mal. Ya, a mí me ¿Sabes? pasa Y también. me quedo insatisfecha con lo que hago, aunque haya sido el día más productivo para mí. Me siento insatisfecha porque siempre pienso que podría haber hecho más. Y eso me causa dolores de cabeza, muchos. es que Pero la bueno, frase- mira, me alegré mucho de leer ese artículo porque dije, wow, no es una sensación solo mía. Es No un es solo sentimiento yo. generalizado completamente. O sea, Total. yo creo que estamos en esta era de la insatisfacción y el no llegar a las cosas porque listas interminables de to-dos, de cosas que tengo que hacer, de ir tachando y termina el día y a lo mejor has tachado todo, pero sabes que puedes hacer algo más y puedes adelantarlo del día siguiente y es como un estrés que nos producimos a nosotros mismos que, cuidado porque es que es una ansiedad. ¿eh? Sí, porque además es como que yo esto me di cuenta, de hecho lo hablé en mi Instagram un día, es como que el que más estresado vive, el que más cosas ha hecho, es como el que se lleva el premia premio, ¿no? eso, ¿no? Exacto, es como, joder, qué bien que hoy he sido súper productivo, es que no he parado, he ido corriendo a todos sitios, tal,
cuando debería ser al contrario. La en plan, expresión de ¿qué tal todo? No me da la vida. Es como, es como, qué importante. Qué guay eres, ¿no? Sí, justo. Y es horrible. Y porque en realidad se debería premiar al que vive tranquilo, al que cumple con Qué su envidia. trabajo, pero está tranquilo Ya, qué cumpliendo gusto. con él. Y tiene horas libres, y lee, y pasa, Bueno, es y que- se aburre. es que Qué eso importante es aburrirse. Aburrirse. Lo hablábamos el otro día también. Sí, qué importante. Ari, Pero eso ahora... ¿hace cuánto que no te aburres? Lo estaba pensando, es que no me acuerdo. Pero es que yo cojo el móvil y ya está, Es y mato el imposible, tiempo. es que- Claro. Siempre tengo como algo que que tengo que hacer y El no móvil. consigo estar tranquila. O sea, el móvil. El O sea, móvil. cuando te aburres, Bueno, es verdad que yo cuando me mudé aquí, que le dije a mi madre, paso mucho tiempo sola, recomiéndame libros porque no quiero coger el móvil, porque es que sé que si no voy a estar tirada en este sofá 3 horas antes de irme a dormir, que podría haber estado haciendo otra cosa, 100%. pero sí. Y es que es esencial aburrirse, y creo que también es una manera de gestionar mucho mejor a posteriori la frustración y el enfado cuando ocurre, porque al final el generador de serotonina, ¿no? Es instantáneo, que te vuelve tonto e insatisfecho. Porque además cuando estás con el móvil estás viendo vidas ajenas también, Es un y error. cosas ajenas, y te comparas. Porque compararse es inevitable, y más en la era de la globalización. Cuando tú no has hecho nada en el día, o no tienes planes para este puente, pero ves que la gente se va a la playa, hace planes con sus amigos, se va a cenar, se hace un viaje, se está montando en un avión, ha escrito un libro, yo qué sé. Que hacen muchas cosas. Esto me hace gracia porque justo lo hablábamos tú y yo Literal, te lo el iba a otro decir ahora día, mismo. que me decía Isa, oye Ari, que no nos vamos de puente, que no nos vamos Yo en de plan, viaje. tía, qué mal nos lo hemos montado. Pues está todo el mundo, le digo a Ari, está todo el mundo o en el Caribe o esquiando. O esquiando, Y yo sí. estoy aquí en mi casa pringando y luego lo intentamos enfocar de otra manera. Sí. Pero Dijimos, nada, vamos a organizar os planes iba a y decir una tal. cosa que me acuerdo hace años, pero esto hace años cuando todavía no había Instagram, que estaban las revistas de moda. Sí. Y bueno, yo las devoraba, o sea, loca de las revistas de moda. Y una vez leí una estadística, o sea, no me acuerdo exactamente del dato, pero era como que por cada X minutos que pasabas leyendo una revista de moda, te bajaba la autoestima. A ver, era como demasiado preciso, en plan, un X% de autoestima. Entonces, que me impactó, en plan, joder, pues puede ser, ¿no? Porque al final estás viendo modelos, estás viendo como ropa increíble que igual no te vas a Que poder no comprar. tienes en el armario. Pero qué inocente se ve eso ahora comparado con lo que tenemos en la mano todo el día. Totalmente. O sea, que al final son 50 páginas, pero es que esto es ilimitado. No, es heavy. Yo las redes también lo veo como un equilibrio entre cuentas aspiracionales, que a lo mejor sabes que pues no, pues bueno, que no puedes llegar, pero también una parte de naturalidad. Entonces, me encanta en tu contenido, por ejemplo, que muestras esa parte de, oye, natural, el día que me sale un granito, pues lo enseño y es lo que hay, el día que tengo ojeras hasta aquí también, pero luego otra parte que es el que te brindan las redes sociales, el dedicarte a este mundo, pues que es, oye, te piras un día entre semana a un viajazo en París. Sí, O sea, no. Sí, yo estoy súper agradecida a lo que me dedico, y me encantan las redes, pero creo que tienen una cara B que, gracias a Dios, cada vez la gente es más consciente, pero es peligrosa por lo que tú decías. Tú lees esa estadística en ese entonces. Hace eso que sería hace Tú imagínate, pero es que tú 15 leías una años. revista y te dedicabas a lo mejor 1 hora o media hora a estar con esa revista, tal. Pero es que ahora es todo el rato, durante todo el día, Sí. antes de dormir, según te despiertas, Es mientras horrible. trabajas, mientras estás con tus amigos. O sea, es constante, y eso sí que es peligroso. Y hablando de peligros, el hate en redes, ¿cómo lo llevas? Pues mira, yo es que estoy... Cura de espanto. Cura de espanto. Eso es. Tú piensa que yo Eso empecé, está bien, ¿eh? yo empecé en YouTube con 15 años, ¿vale? O sea, ya con eso te lo digo todo. No, pero también al final yo, por mis padres, en el cole de pequeña, te hablo en primaria, y la gente ya sabía quién era, la gente ya Has hacía estado muy rimas con mi expuesta. apellido, Ya. ¿sabes? Entonces, yo siempre he estado muy expuesta. Entonces, gracias a Dios, pues eso, muy bien, lo llevo muy bien porque no me afecta. Pero también te digo, soy persona, y si un día tengo un día malo y recibo Te 3 machacan. críticas, o 3 críticas en plan que se han tirado tiempo escribiéndolas, ¿sabes? Pues me hace daño. Pero otro día que no es un día malo, leo las mismas y digo, qué pena que te hayas tirado 5 minutos de tu tiempo escribiéndome esto, ¿sabes?
Hay un dicho que me encanta en inglés que es What Susie says about Sally says te more about Susie than Sally. Es Amore, verdad. lo que Pedro dice, ¿cómo era? Bueno, claro, seguro que hay Lo traducciones. que- Spanish. Claro, lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de vale. Pedro. Pues o de sea, toda de la toda la vida, vida. sí. No es así, no son esos los nombres, pero es lo mismo. Pero viene así, Al modo a ser lo mismo. castizo. Y que te ayuda a gestionarlo, porque es muy fácil decir, bueno, pues que no me afecte, pero ¿cómo haces para que no te afecte? Porque yo lo leería y ya se me quedaría ahí como... También te Han digo dicho una esto. cosa. Yo qué sé. Ari, ¿tú no lo lees? Isa, no vamos a hablar de eso. A ver, nosotros tenemos haters también, pero como cualquier persona que se expone. Claro. Y yo ¿qué te digo? Que, ¿sabes qué? Bueno, sigue y ahora... No, y ahora di. Yo creo que te curas de espanto, que llega un momento que lo ves como irreal. Como está ahí metido Sí. y no son personas a la cara que te lo están diciendo, Claro. yo por lo menos, o sea, no tiene ningún tipo de validez para mí. A mí me ha pasado que una chica me pidió una foto en la calle y la subió a Stories. La muy torpe no borró todos los mensajes que llevaba poniéndome desde hace 2 años. De odio, ¿no? Entonces de repente, de odio. Entonces de Qué repente me meto, veo la foto y veo un mensaje como como estás más gorda o algo así. Sigo subiendo, qué feo es tu perro. Sigo subiendo, qué fea estás Ari, hoy. es que a ti Sigo te da subiendo. algo, ¿no? Y de repente digo, pero esta chica que lleva 2 años dedicándose a meterse conmigo Ya. o con mi entorno y me ve por la calle y me pide una foto. Heavy. Es como, Eso no lo puedo entender. ¡qué Acabo de- fuerte! Pero Al y es que final. hay muchas veces que yo respondo a un comentario negativo y me responden, ay, es que no pensaba que lo ibas a leer. Ay, no, perdóname, pero en realidad me caes súper bien. Ya, pero ya lo has puesto ahí. Esto lo decía Isa porque es verdad que yo, por ejemplo, en TikTok, que lo veo como una red social que la gente es más... eso Tóxica. lo veo salvaje, es No, la jungla. TikTok es mucho más tóxico que Instagram. Sí, estoy y de entonces acuerdo. yo le digo, yo paso de leer nada porque, o sea, yo estoy bien, no quiero que me afecte, yo soy una persona bastante sensible y digo, y no voy a dejar que me afecte un comentario de una persona que ni siquiera conozco y ni siquiera nos escucha, porque No, los no. haters No, ni nos total, escucharán. total. Pero también, ¿sabes qué pasa? Por eso te decía antes lo de que para estar en redes sociales, para estar expuesta, necesitas mucha seguridad en ti misma, estabilidad emocional. A mí, por ejemplo, la terapia Justo me te íbamos a fue preguntar súper bien. si lo trabajas. Sí, lo trabajo muchísimo, estuve yendo al principio pues una vez cada 10 días, ahora voy por etapas, ¿no? Luego Ya. me tiré todo el verano sin ir, pero luego lo echaba de menos, entonces yo sí que me trabajo mucho esa parte de mi cabeza y yo misma. Tengo muchísimo que aprender todavía, muchísimo que madurar, muchísimo que crecer, muchísimo que trabajarme, pero lo estoy haciendo, ¿sabes? Estoy en el camino, entonces creo que es súper esencial y me da mucho miedo las nuevas generaciones que están pisando súper fuerte, que tienen millones de seguidores, porque son niñas y porque no saben a lo que se están enfrentando. Es que esto es muy interesante. Que yo también porque- soy una niña, pero... No, pero Sí, que- pero más pequeña. Claro, ¿Tú y qué, que tú no qué están edad Y tienes, con Ana? menos seguidores. ¿Tú qué edad tienes, Ana? 23, Fíjate. sí. No, es que, a Sí, ver, es me que ve- las redes son Yo- niñas. yo Lo vi has una dicho como si cosa- fuésemos unas viejas, sí. Bueno, o sea, fíjate, sonaba en plan a vieja, Fíjate. pero... ¿Quién los pillara esos 23, guapa? No, yo vi una vez una cosa impactante, o sea, me impactó, en un evento como, pues, unos premios de cine en plan importantes, internacionales. San Sebastián. Bueno, hija, estaba intentando decir... Hombre. Vale, sí, pues sí, en el Festival de San Sebastián, a punto de salir alfombra roja, fotocall y lleno de gente, porque además salíamos detrás de, no sé si era Viggo Mortensen, no, Liam Neeson. Guau. Bueno, imagínate, en plan, había como muchísima gente. Y había una chica, TikToker, con millones de seguidores. Muy pequeña, ¿eh? Muy pequeña es, no sé qué edad tendrá, pero tendrá 19, 20 máximo. Una tía, en plan, pues estuve hablando con ella, comimos juntas, una tía como súper interesante, inteligente, súper trabajadora, curranta. Entonces, la tía la habían ya maquillado, estaba vestida, además vestidaza, imagínate, y estaba llorando antes de salir. Entonces me siento sola y le digo, ¿qué te pasa, tía? ¿Qué te pasa? Estás súper guapa, que no me veo, Buf. no puedo salir. Sobre todo decía, me veo feísima, no me gusto, pero entrando en un bucle y a punto de salir. Y, o sea, eso me dejó, que dije, esta chica tan pequeña, con unos problemas así de autoestima y expuesta a millones de seguidores todos los días. Es que es...
un tema, Es que ¿eh? esa es la movida porque esta chica, posiblemente, no sé de quién estás hablando, pero me puedo hacer una idea. Y esta misma chica posiblemente, pues eso, no muestre esa naturalidad, no se muestre sin maquillar, no se muestre sin, no suba una foto si no se ha hecho 1.000.000 antes y ha elegido la tal y posiblemente la haya retocado y tal. Entonces, eso es un peligro, porque idealizan, las niñas idealizan y luego vienen las decepciones. Y cuando idealizas a una persona, la estás condenando a que te decepcione. Pues eso es Pero, verdad. y muchas veces te condenas tú misma, porque efectivamente esta niña, si mostrara la naturalidad, sería como, oye, que yo soy persona que voy a estar expuesta en redes sociales, pero tampoco me maquillo, Pero me levanto con la cara también lo lavada. entiendo porque cuando tienes una exposición tan grande de millones de seguidores y la gente, y entre esos millones hay muchos, un gran porcentaje que son malos y que te Ya. envidian, pues no quieres mostrar tu inseguridad, ¿sabes? Si no quieres mostrarte fea o triste o tal, porque entonces les das como ese poder de que te hagan daño. Y que son muy pequeñas. Son Sí. muy pequeñas y creo que Imagínate qué no se hacías está tú preparado. con 19. Bueno, yo ya me dedicaba a esto, ¿eh? No, tú. Pero Ah, vale. Ari y yo, que somos viejas. 19. Viejas eras tú, ¿eh? Es broma. Con 19 estábamos en la uni. Sí. Sí. Pues yo estaba tan tranquila. Pero cero expuestas a nada. Vamos, tranquilísimas, disfrutando de la vida universitaria, viajando a Roma, a Prenestina juntas, pasándolo bien. No, es Marruecos. verdad, pero es que incluso ahora se dice como carrera de influencer, o sea, niñas que ya están en el cole y dicen, yo de mayor, ¿qué quieres ser? Influencer. Normal, si es que saben de un trabajo como que cualquiera lo puede hacer, como que es súper fácil, como que ganas muchísimo dinero y como que no le dedicas horas. O sea, claro, ¿quién no va a querer? Pero es que no es así, esa no es la realidad. Ser influencer no es ponerte a hacer Fotos. bailes o fotos delante de una... No. No. Y a mí me gustaría, porque me estoy acordando de hace poco que estábamos, Loreto, tú y yo, con Álvaro, antes de entrar a un evento, Ah, tomándonos unos vinos. tomando un vino, pero realmente a ninguno le apetecía. Y está una con ansiedad, la otra agobiada por no sé qué, Sí, con el sus otro no sé, o movidas. sea, cero glamuroso, de verdad, que luego entras en un fotocall y es bestial y vas ideal vestida de todo lo que tú quieras, pero que ahí me gustaría, o sea, A mí luego el evento me gustó mucho. No, ¿eh? luego lo pasamos fenomenal, nos quedamos. Sí, y nos fue- quedamos tú y yo. Y fue guay, pero que me gustaría que vieran por un agujerito como que... Que no yo- todo es yo tan justo guay. lo hablaba yo, hay veces que antes de muchos eventos me entra ansiedad y luego Ya. es una chorrada, pero y además es poco racional porque luego en el evento pues siempre voy acompañada de gente y tal, pero o sea, a mí lo que me gustaría que la gente entendiera o niñas pequeñas que dicen, ay, yo sueño con ser influencer, es que hay una parte de estar expuesta que es muy fea, que Sí. no es nada fácil de llevar Y que no es para todo el mundo. y que no todo el mundo puede. Por eso decía antes, ser influencer no es un trabajo duro de picar piedra, es un trabajo duro mentalmente. Porque estar expuesto es duro. Pero bueno, también lo eliges, ¿no? O sea, te quiero decir Claro, que no es que un nadie te drama. obliga, O sea, y luego, y, a ver, y no es lo justo. peor, no. O sea, lo estás eligiendo, lo estás disfrutando, otros momentos no lo disfrutarás, pero ¿a quién le gusta su trabajo los 7 días de la semana? Total. ¿Sabes? No, estoy Todo de tiene acuerdo. su parte buena y su parte mala. Y yo con los eventos, pues sí, hay veces que no te apetece, pero luego, pues bueno, estás con gente. También es muy importante tener amigos en el sector, ¿eh? Sí, sí. Porque si no, antes de Para ese evento, a ver entenderos, qué ¿no? hacíamos. No, pues nos Relajarte. reconfortamos, tienes ese momento Claro. para hablar, para tal, relajarte un poco y decir, venga, pues ahora nos ponemos con esto. Pero si no nos hubiéramos tomado ese vino antes, Seguro, hubiera sido la experiencia 3 veces peor. seguro, estoy de ¿Sabes? acuerdo. Porque llegamos directamente, venga, al fotocall delante de 80 personas con una cámara, todas esas cámaras enfocadas en ti, en lo que llevas puesto, haciéndote un recorrido de arriba a abajo, saliendo en una pantalla, encallado, o sea, es que es todo como... Pero sí que es muy importante tener esa... no sé, y es que, por ejemplo, con mi agencia, pues estoy muy contenta porque he encontrado amigos, he encontrado como una familia ahí. Familia. Es muy reconfortante eso. No Qué disfruto. mona. Es verdad, Yo pienso igual. no es lo mismo, ¿eh? La experiencia ha cambiado por completo desde que estamos ahí. Más arropados. Mucho más arropados, mucho más... no sé, yo me siento más entendida y es mucho mejor, en general, la experiencia de trabajar en esto. Bueno, ya hemos tocado temas muy intensos y muy importantes también. Justo, no le vamos a quitar importancia No, porque además ha sido todo que de verdad muy guay. Pero algo un poco más ligerito y que seguro que te lo habrán preguntado mucho, pero para que nos hagamos una idea. Un día
normal en mi vida. en tu vida. Buah, es que también eso es una faena, porque nunca tienes una rutina, ¿sabes? Cada día es diferente, entonces depende mucho si tienes eventos, si tienes mucho trabajo o menos trabajo, tal. Pero bueno, mis rutinas 100% es mis paseos con los perros en el campo 2 veces al día, que me dan la vida, y hacer deporte, lo intento. Últimamente estoy un poco más vaga, pero lo intento y es que no te sé decir porque es que no hay una rutina, no existe. No existe ¿Echas de para menos nada. eso? O sea, ¿te gustaría tener una Me rutina más encantaría. marcada? Yo la intento, me la intento gestionar, intento siempre dedicarles las mismas horas, luego no pasarme tal, pero sí, me gustaría tener una rutina. Pero, por ejemplo, más allá de rutinas, por ejemplo, hoy, que es un día de fiesta en España. Súper Sí. fiesta, ¿eh? No, hoy, No. A ver, hoy tengo lío. claro, ¿qué haces? ¿Qué tienes Pues hoy, por hoy ejemplo? por la mañana, o sea, si te quieres que te lo cuente todo, me he puesto la alarma a las 8, me he duchado, me he vestido, me he desayunado, he paseado a los perros, me he venido para acá, estoy grabando este podcast, luego me tengo que bajar a Madrid porque tengo que grabar un Reels para una marca y luego tendré que ir a casa a grabar los stories. Y luego tengo también que hacer un vídeo de maquillaje para otra marca y ya hacer la maleta. Y yo creo que ya ahí pues ya me dará la cena, ver The Holiday, que no la he visto, Muy bien, y muy irme bien. mañana de viaje. ¿Y esto, día productivo? Día productivo. Vale, muy Pero bien. luego por la noche te diré con qué sensación me he quedado. Pero sí, o sea, en principio es un día de curro, ¿Y eso qué es fiesta? de hacer cosas. Pues eso, que es duro. Sí, bueno, duro. Claro, entre Duro según comillas. por donde lo mires, no es tampoco tal, pero... No, curro, ya está. Pero sí que, por ejemplo, pues no tienes esas vacaciones tal. Yo, por ejemplo, cuando me vaya con mi familia a Málaga a pasar Nochebuena y tal, pues no van a ser días de desconexión, van a ser días de un get ready with me, un cuáles son mis looks, propuestas de looks para Nochebuena, tal. Pues eso, el crear contenido porque la gente está de vacaciones y tiene que entretenerse. Vale. Bueno, y en el fondo te sale y te divierte. O sea, ya no Obviamente, te es que gusta. yo si esto no me divirtiera no lo haría. Eso Ya. lo tengo clarísimo, a mí me gusta hacerlo. ¿Y Anita consigue desconectar? Anita consigue desconectar. Sí, de vez en cuando. 2 veces al día con sus perros en el campo, si lo he dicho. 2 veces al antes. día con mis perros en el campo. La media hora esta me da la vida. Te juro que la considero súper necesaria. Bueno, para terminar el programa, y es algo que vamos a retomar porque lo hacíamos antes Y nos encanta, y nos encanta. y nos divierte mucho, es preguntarte por el mejor consejo que te hayan dado. Menos mal que no me preguntas por cuántas veces he hecho el amor esta semana o por ¿Cuánto cuánto dinero dinero tienes en el tengo. No, Pues mira, somos un programa para todos los públicos. Family friendly, family friendly. el mejor consejo que me han dado es un tip que he estado haciendo durante el año y me viene muy bien porque, mira, yo uno de los propósitos de año nuevo del año pasado fue estar presente, ¿no? O sea, porque cuando estás mal sí que te centras en que estás mal, pero cuando estás bien es como que yo vivía en automático. Estoy bien hasta que algo va mal, entonces ya me paro. No, es estar bien en el presente y una manera muy fácil de hacerlo y de ser agradecido es que cada vez que te vas a dormir, 3 o 5 cosas que te hayan hecho feliz en el día. Son cosas súper básicas, tonterías, pero que al final te hacen como hacer un repaso del día antes de dormir y decir, tengo motivos para ser feliz, ¿sabes? Estoy bien, estoy sana, tengo amor, da igual qué tipo de amor sea, porque lo tienes seguro, y siempre, aunque sea el peor día del año, siempre vas a ser capaz de sacar 3 cosas que te hayan hecho ser feliz, que te hayan puesto contento. Ari, se nota que Ana y yo fuimos al mismo evento, ¿no? Totalmente, o sea. Y ese mismo consejo hace 2 episodios. Ah, pues si quieres lo cambio. Pero tú lo dices, no, tú lo dices porque Rosy de Palma dio un discurso. No, yo lo digo porque mi amiga Bego me dio este consejo vale. hace un año, en plan... Pero tú te acuerdas que el otro día Rosy de Palma, dijo, cuando dar leyó, las gracias. dijo, vean, yo cada vez que me o sea, como que era una de las premiadas de Harper's Bazaar, Mujer del Año, entonces como que suben y entonces antes de que ella hable, la introducen y, o sea, la presentan y entonces dicen como pues todos sus méritos y logros de su vida, entonces ella como que dice, sí, eso está todo, está súper bien, pero como que en realidad yo a lo que de verdad le doy importancia es, pues eso, empezar a hablar de su familia, de su madre y tal, y luego dijo, y cada vez que voy a dormir, me paro a pensar un minuto y doy gracias por algo que me haya pasado ese día. No decía 3, decía como algo. Y al despertarme doy las gracias por, pues mira, si me voy a ir a trabajar ahora y me da pereza, pues que gracias que tengo trabajo, yo qué sé, sí. Pero que es guay.
Claro, es que lo mío va más enfocado a eso, a vivir en el presente y ser conscientes, ¿sabes? De lo que tienes, porque muchas veces pues lo damos por hecho y tal. Y a mí pues eso, me ayuda mucho a estar presente en mi vida y a que de repente echar la vista atrás y decir, buah, si es que me he ido a dormir todo este mes agradeciendo algo. Qué No guay. agradeciendo, pero diciendo, ha habido 3 cosas o 5 que me han hecho estar contenta en ese momento, aunque sean cosas insignificantes. Eso es la leche y un buen consejo que además nos podemos aplicar todos. Vamos. Cuando tienes pareja es mejor, ¿eh? Porque ¿Por te qué? dices las tuyas, te dice Lo tu compartes, pareja. ¿no? Sí, es que la felicidad compartida, eso en la peli de Hacia Rutas Salvajes lo dice, que me parece una peli Qué brutal. peli tan bonita. Dice, no sé cuál es la frase exactamente, pero decía que la felicidad si no es compartida no es felicidad. No significa que por estar soltera no seas feliz, no, pero que compartir la felicidad es genial. Bueno, puedes compartir con tus Con amigas tus y amigos, tu con tu familia, con tus mascotas, o sea, Con da quien igual, sea. con quien sea. Oye, qué buena reflexión para terminar Pues tía, la gracias. entrevista. Ay, gracias a vosotras. Ha sido Me ha muy guay. encantado. Gracias por venir. Nos Sí, ha ha encantado sido muy tenerte. guay, me ha Puedes encantado. volver cuando quieras. ¿Eh? Vale, invitadme. En verdad siempre decimos esto y luego nunca nadie vuelve. Bueno, Maite volvió una vez, pero es lo Aquí típico no que se asustamos dice, a ¿no? nadie, ¿eh? Aquí no asustamos a nadie. Es lo típico que se dice, pero bueno, ya lo sabes que cuando quieras. Te Gracias. esperamos. Pues nada, que vaya bien tu día. Ánimo. Gracias, voy a por ello. Día Venga. festivo. Chao. Adiós.